Bueno, vamos a leer el examen. Primero vamos a ver qué es lo que tenemos y después a ver qué es lo que nos pide. Bueno, la sede de licencia de conducir de una jurisdicción nos pide un prototipo para generar algunas estadísticas de los exámenes tomados. Todo examen consta de una fecha, que es un string, la persona que lo hizo, DNI, nombre y apellido. Como parte del examen se deberá realizar un circuito en el caso de concursar para licencia de auto y varios circuitos en el caso de concursar para licencia de moto. Los exámenes de moto guardan, además de los circuitos hechos, información sobre la moto con la que se hicieron las pruebas, patente, marca, cilindrada y si lleva todos los espejos. Los exámenes de auto guardan, además del único circuito realizado, información del auto con el que se hizo, patente, marca, cilindrada, cantidad de puertas. De los circuitos, para cualquier tipo de examen, se sabe el tiempo en segundos que tomó y el número de faltas cometidas. Los circuitos y los exámenes son evaluables, ya que deben dar como resultado si aprobó o no. Condiciones para aprobar. Circuito. Para aprobar el examen de acá, no el parcial. Tener 2 faltas o menos. Para autos. Exámenes de autos. Que el circuito se haya aprobado en 1 minuto o en 1 minuto y medio o menos. Examen de moto. Que si la cilindrada es 150 centímetros cúbicos, no importa el tiempo. Y si la cilindrada es igual o menor a 150, debe tener un solo circuito desaprobado y el tiempo total no debe superar los 2 minutos. Y bueno, después lo que nos pide es un método, obtener informe que debe devolver los siguientes datos: porcentaje de exámenes aprobados, promedio de tiempo de los exámenes de auto aprobados. Bueno, ¿qué les pareció el enunciado? ¿Podemos pensarlo un ratito o lo vamos haciendo todos juntos? Sí, les dejo 10 minutos para que lo piensen y vamos viendo a ver cómo sería el modelo primero. Y les dejo 10 minutos para que lo piensen.
Bueno, ¿pudieron pensar más o menos? ¿Vamos? ¿Quieren que vayamos pensando entre todos a ver qué, o haciendo una apuesta en común de qué entidades tendríamos? Sí. Vale. Vale, profe. Bueno, ¿qué entidades tendríamos? Más allá de cómo se relacionan. Que eso después, o cuál hereda de cuál, ¿qué es lo que tenemos a simple vista? Examen, Examen, una Persona. circuito, Examen, Prueba. persona, circuito, prueba. ¿Qué más? Vehículo Sede. con auto y moto. vehículo. Vehículo, auto, moto, Y evaluable. evaluable. Perfecto. Perdón, ¿examen y prueba no sería lo mismo? ¿O uno es examen teórico y otro prueba? Sí, yo fui anotando lo que me fueron, Ok, diciendo. listo. Bueno, a ver, vamos a leerlo de a poco y vamos a ver si estas entidades están bien y si hay y qué otras cosas más tendríamos que tener. Una serie de licencias para conducir de una jurisdicción nos pide un prototipo, bueno, para generar estadísticas. Todo examen consta de una fecha, la persona con esos datos. Como parte del examen se deberá realizar un circuito. O sea, examen está bien, examen tiene una persona. Y acá dice que puede haber un examen de moto y examen de auto, ¿no? ¿Eso cómo lo Sí. manejaron? O cómo lo pensaron, mejor dicho. Como una interfaz. herencia. Herencia. Una herencia, acá. No, Porque Sí, sí. hay examen de moto que guardan datos y de autos que guardan datos. O sea, que si guarda, ya automáticamente no hay excelente. interfaz. Entonces, de acá tenemos que examen puede estar de moto y de auto. Después, bueno, circuito, dice de los circuitos, se debe saber el tiempo y el número de faltas. Los circuitos y los exámenes son evaluables, ya que tienen que devolver como resultado si aprobó o no aprobó. Entonces, circuito, también, ahí no tenemos herencia, no tenemos nada. Prueba al final no lo necesitamos. Vehículo, No. auto y moto. Estos, ¿lo vamos a necesitar? ¿Necesitamos solo auto y moto? Y vas a necesitar vehículo y que de vehículo cuelgue auto y moto, pues tienen atributos en común. Claro, tienen Sí. atributos en común.
una gran pregunta que surgió en el examen el año pasado fue, vehículo no lo voy a usar en ningún lado. ¿Es necesario Es que esté? abstracta. No, más allá de que sea No. abstracta o no. Si yo vehículo no tengo nada más que atributos, ¿es necesario que esté? Eso fue una pregunta que hicieron varios alumnos durante el parcial. ¿Ustedes qué piensan de eso? ¿Cuál sería su respuesta? Es más práctico. Que sí, por si el día de mañana querés agregar, no Más sé, vehículos. de yate, de bicicleta. Claro, exactamente. Por más que no Sí. tenga comportamiento, igual aún así te sirve para agrupar los atributos en común. Entonces, para mi vehículo, por más que no tenga comportamiento, está perfecto, debería ir. Así que bueno, con las entidades creo que con esto estamos todos de acuerdo que son estas, ¿no? Sí, sí. Bueno, Ahí está. y después, ¿No faltaría la clase sede sí, Eso. sede, como para claro, el informe? era lo que después les iba a preguntar justo ahora. A ver esto. Sí, sí está grabando. Dice, condiciones para probar. Tener 2 faltas o menos, o sea, esto del circuito. Examen de auto, que el circuito ya se haya aprobado en menos de 2 minutos. Esto lo podemos resolver porque el circuito se guarda el tiempo. Y esto incluye a la moto e incluye a los tiempos, dependiendo de la moto. Entonces, hasta acá no necesitamos agregar más nada. Ahora, ¿quién contiene a los exámenes? La sede de licencia. La sede. Entonces, sí vamos a necesitar una sede. Ahora, después, ¿qué más dice? El método obtener informe debe devolver, no mostrar por consola, los siguientes datos. Porcentaje de exámenes reprobados, promedio de tiempo de los exámenes de auto aprobados. ¿Cómo harían obtener informe? ¿Haría una clase de informe? ¿Puede ser? Sí. ¿Alguna otra respuesta con respecto a esto? ¿No debería estar en la clase abstracta de examen? Claro, hasta ahora no dijimos si hay una clase abstracta o no, pero esto es con todos los exámenes, porque dice el porcentaje de los reprobados. Mm. En clase sede. Claro, la respuesta correcta es la que dijo el compañero. Necesitamos una clase más que se llame informe que tenga esos 2 datos. El porcentaje de reprobados y el promedio. Simplemente que Profe, los yo hice guarde. yo hice Sí. un cacho distinto igual. Porque, por ejemplo, no sé, según como estoy viendo ahí, que, por ejemplo, sería examen y después tenés examen de moto y examen de auto por un lado. Sí, Yo, por ejemplo, en realidad hice examen sí. y después tengo circuito y circuito de moto y circuito de auto, digamos. Claro, pero fíjate lo que dice acá del tema de los circuitos. Los exámenes de moto guardan, además de los circuitos hechos, por acá dice. Como parte del examen, se deberá realizar un circuito en caso de concursar para licencia de auto. Y varios circuitos en el caso de concursar para licencia de moto. Ahí ya te está hablando de que son 2 exámenes distintos. Mm. Porque en el auto tenés un solo circuito y en el de moto tenés varios. O sea, ahí, Claro, yo directamente lo que tengo es que el examen tiene una lista de circuitos nada más, que puede ser de 0 de 1 en realidad a n, digamos. claro. Bueno, ahí con eso, bueno, ahí vamos, seguimos con enunciado. Los exámenes de moto guardan, además de los circuitos, información sobre la moto, todas estas cosas. Los exámenes de auto guardan, además del único circuito, información del auto que hizo, patente. Entonces, acá tenés 2 objetos que son claramente distintos, o sea, que van a saber responderte si son evaluables o no, distintos. Entonces, yo el examen claramente tiene que ser evaluable. Ahora, yo los circuitos los pondría en los exámenes.
Examen de moto guarda un array y examen de auto guarda un único circuito. ¿Se entiende por qué? Porque son dos Y eso, comportamientos perdón, Pablo, distintos. Sí, y ahí también guardarían, en este caso, digamos, en el caso del examen de moto, también guardaría, digamos, un objeto de la moto o guardaría la información de la moto. O sea, dentro de la misma. claro, Guarda el bueno, vehículo. vamos a empezar a diagramarlo. Así van apareciendo las diferentes Pasa que clases. si guarda, bueno, si guarda el vehículo tenés acceso a las dos informaciones. O sea, si de un examen de moto vas a poder tener el de el vehículo moto o auto. ¿O no? Sí, vamos a diagramarlo y ahí vamos viendo a ver qué entidades surgen, cómo se van moviendo las relaciones. Entonces acá le ponemos sede. Sede no tiene atributos, lo único que tiene el método es el de obtener informe. Obtener informe y esto va a devolver un informe. Después vamos a ver cómo se calcula y si necesitamos agregarle algún otro método. Pero por ahora, con lo que tenemos es solamente este acá. Después teníamos un examen que todavía no sabemos qué atributos tiene, ni qué operaciones va a tener, simplemente las tiene. ¿Examen no tendría una fecha y una persona? Claro, esto sí es verdad, esos los conocemos. Una fecha de tipo string. Persona que tenía nombre. ¿Qué atributos tenía persona? DNI, nombre y apellido. Y apellido. Y de este no hablaba más nada de eso. Entonces el examen tiene, esto ya sabemos que lo tiene. Más chico esto para que entre acá. Profe. Sí. Profe. Sí, sí. Una pregunta, ¿podría ser también que la persona tenga el vehículo? En realidad, esto se lo comento como alguien que fue a rendir varias veces el examen. Vos no podés ir a rendir con tu vehículo, porque hasta el momento de que no te habilitan la licencia de manejar, vos no podrías ir a rendir con... La persona usa el vehículo. Claro, una persona usa el vehículo, podría ser que tenga un vehículo propio, uno va en un array de vehículos si tienen plata, pero el tema es que en el examen vos no podés ir a rendir con tu vehículo, pues supuestamente no estás autorizado. Entonces, el examen tiene un vehículo que es o alguien que te lo prestó o alguien que lo alquilaste. Entonces, el examen es el que tiene el vehículo. Claro. Bueno, habíamos dicho que teníamos moto. Y este tenía, ¿qué tenía? La cilindrada, ¿no? Cilindrada. Y tiene todos los espejos, ¿no? Patente. Y marca, patente y marca. Sí, el patente y marca, esto también no, creo que no Está tiene en ninguno. vehículo, ¿no? Sí, eso va en vehículo. Vehículo, y acá tenemos patente. Perdón, profe, pero cilindrada también me parece. Porque las dos tienen cilindrada. A ver, vamos a revisar el enunciado. Sí, los dos tienen cilindrada. Y cilindrada, ok. Y el auto no tiene más nada que eso. Simple, la cantidad de puertas.
Y esto simplemente así. Y acá auto. Vamos a tener cantidad de puertas. Estas clases no tienen como mucho más de esto, simplemente los guardamos acá. En auto te falta privado la cantidad de puertas. Sí. Bueno, acá claramente tenemos una herencia, porque una moto es un vehículo y un auto también es un vehículo y tienen esos atributos en común. Acá no hay interfaz con la parte de vehículo, nada, simplemente lo tienen, que es más. Ahora, el examen, después habíamos dicho que teníamos examen de moto y examen de auto. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Que hay una herencia entre estos dos. Auto, no, es auto. Entonces acá le ponemos este que hereda de acá y este hereda de acá. Con respecto al vehículo, podemos decir que un examen tiene un vehículo, o podemos decir que un examen de moto tiene una moto y que un examen de auto tiene un auto. Como ambos son vehículos y en realidad ambos hacen operaciones sobre el vehículo, se puede poner que el examen tiene un vehículo y que examen de moto usa moto y examen de auto usa auto. Por lo menos eso es lo que hasta ahora lo que sabemos. ¿Hasta ahí están de acuerdo? Sí, sí. Si no, se puede poner directamente, en vez de generalizarlo, acá también podemos decir, para ser más explícito, que el examen de moto tiene una moto y que el examen de auto tiene un auto. Cualquiera de las dos opciones es correcta. ¿Por qué? Porque ambos van a tener el vehículo. Ahora, esta es la más restrictiva de todas, porque no te deja, o sea, no te deja abierto a la equivocación. O sea, el examen de moto tiene una moto, específicamente. O sea, no puedes rendir el examen de moto con un auto. Y el examen de auto tiene un auto. O sea, esta es la más Por eso restrictiva de todas. no podrías tener un examen o sea, en un examen de moto no podrías tener un vehículo y lo mismo con un examen de auto. Claro, vehículo igual, acá no la pusimos abstracta, porque en realidad no tiene sentido que sea abstracta, pero no cabría la posibilidad de que en un examen de motos tengas un auto. Claro. Entonces, de esta forma, yo creo que esta es la forma correcta, porque el día de mañana cuando tengas un examen de ¿cómo se llama? De moto de agua, también te va a pasar lo mismo. Entonces, podrías ir a rendir el examen de moto de agua con una Ninja 600. Entonces, esa no sería la idea. Este es el modelo más restrictivo, pero se puede hacer de esta forma también. Y después en el constructor o en el setter tendrían que hacer una validación o algo para ver que lo que estás metiendo de ahí sea exactamente una moto o un auto. Una moto o un auto. ¿Se entiende? O sea, lo puedes tener de las dos formas. Yo la que a mí más me gusta es esta. Igualmente no podría hacer eso porque, digo, si es que querés diferenciar que uno tiene una lista de vehículos y otro tiene un solo vehículo, digamos, ¿no? En el caso de que sea un examen de auto o un examen de moto. Pero no, si cada uno va a tener un único vehículo. No, Era uno es un circuito. circuito y otro. Los circuitos, claro, de los circuitos ahí lo vemos. Todavía no llegamos a la parte de circuito. ¿Hasta ahí se entiende por qué lo usamos así? Sí. Ya. ¿Vehículo no sería abstracto?
Vehículo a priori no necesita ser abstracto porque no tenés ningún método abstracto. Si querés como restricción, se puede poner abstracto, pero no tiene ningún método abstracto. Entonces es como que se puede o no poner abstracto. Eso es una restricción. En un futuro van a ver que hay algunas cosas que te prohíben, te van dando más herramientas para restringir que no se instancie vehículo, que sí se instancien las hijas, pero bueno, por ahora si quieren lo podemos dejar abstracto. Y con el examen en ese sentido también, ¿o no? Claro, examen, y ahí vamos a la parte que nombraba el compañero. Acá nosotros tenemos el tema del circuito. Circuito. Y circuito, ¿qué es lo que tiene? Tiene el tiempo. ¿Qué más tenía? Cantidad de faltas, ¿no? Sí. Y tenía alguna consideración más. Que los circuitos tienen que ser evaluables. O sea, si aprobaron o no aprobaron. Y esto tienen que tener estos... a ver. Claro, los circuitos y los exámenes son evaluables. Entonces acá tienen que ir interfaz. Interfaz. Evaluable. Que tenga un método evaluar o aprobó que muera un booleano. Entonces, el circuito me tiene que saber decir si aprobó o no aprobó. Y el examen también me tiene que decir si aprobó o no aprobó, porque al fin y al cabo yo voy a necesitar saber si un examen está aprobado. También voy a necesitar saber si un circuito está aprobado. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Entonces, Porque las dos son evaluables. Claro, las dos son evaluables. De las dos necesito saber si se aprobaron o no se aprobaron. Ahora, lo que yo tengo, y lo que decía el compañero era, es el mismo caso que acá. Yo puedo tener directamente de examen una clase vehículo, o puedo tener que cada examen tenga su propio vehículo. Es un tema de qué tan restrictivo quiero ser yo en el enunciado, o cuánto lo quiero dejar preparado, o qué tan independiente lo quiero hacer el modelo. Entonces, ¿dónde pongo la colección de circuitos o el circuito? Va a depender, como les decía, de qué tan restrictivo quiero ser yo con respecto al modelo. ¿Podría poner un array de circuitos en examen? Sí, lo puedo poner. Ahora, ¿qué pasa? Cuando es un examen de auto, estoy iterando o estoy cargando un objeto, pero en realidad acá hay uno solo, y es explícito, acá hay uno solo. Y lo mismo acá hay varios. No puede haber uno, tiene que haber varios. Y acá no puede haber varios, tiene que haber uno solo. El mejor modelo, y no hay un modelo que sea mejor o peor. Hay unos que tienen contras y ventajas. O sea, tienen ventajas y desventajas. ¿Cuál es la ventaja de poner un array list acá? Bueno, te deja preparado esto para que haya más de un circuito. Desventajas, podés poner cualquier cosa acá. Y podrías incluso violar tus reglas de negocio. Tenés que empezar a meterte en un terreno
que es ya cuando construyo el examen, tengo que validar que no haya más de uno y hacer un montón de cosas que si directamente este examen aprobó, me va a tener que saber responder, y examen ¿sabe responderme si se aprobó o no se aprobó? ¿O no sabe responder al mensaje este? Delega a cada clase. Examen moto y examen auto. Claro, no puede responder. O sea, Entonces, queda abstracto también. esta claramente es abstracta. Los hijos nada más. Porque este aprobó, que de paso lo vamos a poner público. Acá lo vamos a poner abstracto ¿Profe? y público. Sí. ¿La flecha que va de interfaz a circuito no es al revés? Sí. Sí, perdón. El R a la dirección. Ah, ok. Esta va así. Ahí está. Entonces, estos van a saber responder. Entonces, yo lo que haría, lo que a mí me gusta es como les digo, esto es un tema de qué tan restrictivos quieran ser. También hay en un punto ver qué es lo más cómodo. Yo para mí lo más cómodo es directamente que cada examen tenga su circuito. Examen de moto tiene uno o varios circuitos. Y examen de auto tiene un único circuito directamente. Esto es la forma que a mí me convence más el examen. Y es nuevamente, por lo mismo, es qué tan restrictivo y qué tan apegado al enunciado soy. Y acá no hay como mucho más criterios como para decir si te pongo una array list acá o no. En realidad es qué tan restrictivo quiero ser. Ya en la generalización, o sea, la optimización está hecha por tenerlo dividido en examen y examen de auto. Porque el día de mañana, si yo acá en sede para el informe, si yo le pongo examen de barco, por ejemplo, igual me va a seguir funcionando. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ¿se entiende por qué yo lo pondría así al tema del circuito en vez de poner una array list acá? Y ahí el circuito no tiene ninguna diferencia, sea el circuito de moto o el circuito de auto, digamos, ¿no? O sea, ninguna En este caso diferencia en no cuanto a... dice nada. Ok, perfecto. Sí, está perfecto. Y bueno, y después por último, la sede tiene la colección de exámenes. Así quedaría el modelo. Ah, y un objeto más que sería el de informe. Una pregunta. ¿El array de circuitos que tiene el auto no sería de 0 a 1? Que en realidad no tiene un array, directamente tiene un circuito. Porque acá te dice explícitamente que tiene uno solo. Entonces, le pongo la flecha de tiene uno solo. Y acá sí le pongo el array, que en realidad el array acá sí tendría que ser de 1 a n. Porque tiene uno o más. Y el objeto que nos pedía, el informe, porcentaje reprobados, can reprobados y promedio. Can reprobados. De tipo int. Pero me quedó la duda, ¿no tendría un nombre esa relación? Como Sí, ahora se lo circuito o ponemos. algo así. Circuito, sí sería. Ahora se lo agregamos. Promedio aprobado autos. Y este no tendría más nada. O sea, esta clase no tendría ningún método.
Y acá La sería... fecha en examen moto y en examen auto estaría al pedo, ¿no? Sí, está el pedo, ahora la voy a sacar. Esto sería circuito. Y acá la fecha no necesita porque ya la tiene el examen. Informe. Sede. ¿Lo tiene o lo usa? Lo usa. Lo usa. Lo usa, sí. Lo usa, exactamente. Simplemente lo usa. O sea, sí le va a hacer el new, pero lo usa, no es que se lo queda, simplemente lo devuelve. Entonces, ¿estamos de acuerdo con el modelo? Sí, está perfecto. ¿Te hago una consulta, profe? Sí. Viste que el examen de moto, si la cilindrada es mayor a 150, debe haber sido aprobado sin importar el tiempo. Sí. Y si la cilindrada es inferior a 150, se puede tener hasta un solo circuito desaprobado y el tiempo total entre todos no debe superar los 2 minutos. Sí. Esa condición, ¿qué la pones en el método aprobo de Claro, eso examen? claro, es parte de la lógica de negocio para saber si aprobó o no aprobó. Si necesitamos métodos, bueno, todavía no lo sabemos, no los vamos a escribir hasta que no lo necesitemos. Pero sí, es parte del aprobó. Listo. Por eso, como ese se aprueba de una forma y este se aprueba de otra, por eso es que examen no sabe decirte con exactitud cómo se aprueba un examen. Cada una de las hijas sí te va a saber decir cuáles son las que si aprobó o no aprobó. ¿Se entienden? Sí, sí. Bueno, vamos a la parte de la implementación. Si tuvieran que elegir en el examen, ¿por qué método arrancarían? Por el DC, por obtener informe. Sí. Bueno, en este caso, yo arrancaría por esto, pero podemos arrancar por obtener informe. Total, después vamos viendo cómo implementar a los otros. Total, acá en sede, en este caso, sede simplemente va a usar el método aprobó de examen. Y va a hacer algún que otro casteo, pero nada más. Entonces, sí podemos empezar por el método obtener informe. Y después, si quieren, vamos a los de cómo se aprueba explícitamente. Bueno, vamos con el método de obtener informe. ¿Qué es lo que nos pide obtener informe? Nos pide el porcentaje de reprobados y el promedio de tiempo de exámenes de autos aprobados. Entonces, con esas dos cosas, ¿necesitamos agregar algún método más? ¿O ya con los que tenemos ya nos alcanza? Examen de auto tiene solamente un circuito, ¿no? Claro. Digo, para hacer un promedio, o sea, ¿cómo dice? ¿Dice promedio? Promedio de tiempo de los exámenes de auto aprobados. Ah, ok, perfecto. Yo puedo acceder hasta el tiempo desde sede. ¿Puedo acceder hasta el tiempo? No, un getter faltaría. Claro, acá falta un método, también público, get tiempo. ¿Cómo ahí, profe? No, perdón. Me quedó mal seleccionado. Acá en auto. Ok, tranqui. Bueno, el auto tiene un método público, get tiempo. Entonces, bueno, acá lo que tenemos que hacer básicamente es recorrer todos los exámenes y ver los reprobados y ver los de autos aprobados. Otra gran duda que surgió el cuatrimestre pasado, ¿recorren una vez
o 2 veces el array? Una vez. Una vez. Yo lo recorrería una sola vez. Para hacer modularizar, se podría hacer que 2 métodos te devuelvan los datos y hagan lo diferente. En este caso, yo prefiero priorizar lo que es la eficiencia versus la modularización. Yo lo recorrería una sola vez. Entonces, vamos con CD. Obtener. Acá va CD. Esto va a volver un informe. Y acá. Bueno, primero que necesitamos es una variable de tipo informe. Que bueno, esta la podemos obviar por ahora. Bueno, ¿qué voy a necesitar? Primero, una variable inicializada, int, cant, desaprobados, 0. Voy a necesitar el int, cant aprobados, autos, y además voy a necesitar un int, no, el tiempo que le pusimos acá. Tiempo int. Bueno, entonces el tiempo es int. Total tiempo en 0. Entonces, con eso, acá tenemos ya todo lo que necesitamos. Perdón, para el tiempo no tendría que ser double. Sí, debería ser double. Acá, y hay que cambiarlo acá también. Ahí está. Bueno, entonces, vamos con esto. O sea, simplemente lo que hago acá es recorrer todos los exámenes. Examen. Punto examen. Exámenes. Bueno, ¿qué es lo primero que tengo que preguntar? O sea, ¿qué es lo primero que haría acá con esto? Lo primero que haría sería... ¿Un auto de moto? Sí, igual yo lo primero que haría sería lo siguiente. Si E punto aprobó, o sea, si no aprobó, entonces me fijo de qué tipo es. Ahora, si el tipo lo desaprobó, ya directamente le sumo. Acá, desaprobados, más. O sea, directamente. Si el tipo desaprobó, ya está, no me interesa. Y acá voy a ¿Pero no era en verdadero eso? Entraría verdadero. Hay una doble negación, digamos. O sea, Tendría que ser sin la negación, me parece. Si aprobó, voy a tener que hacer un montón de cosas que me conviene que estén de este lado. Si no aprobó... Está diciendo que es distinto a aprobado. En el if. Está como invertido con el Claro, valor. está invertido. Acá vamos a poner... Ahora van a ver por qué lo puse. Examen auto. Y acá le ponemos auto. Entonces si no aprobó, entonces sumo cantidad de desaprobados. Ahora, si aprobó, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero me tengo que fijar, acá es donde tengo que hacer un montón de cosas más. pero la condición no pregunta si no aprobó. Claro, por eso. Ah, Entonces sí, pero... Si aprobó, se te va por el verdadero. Perdón, Claro. sí, tiene razón. Si aprobó, entonces hago esto. Si no, hago el sumo acá, can desaprobados. Bueno, acá lo que tengo que hacer es decir
instance of Uf. examen auto, y acá empiezo a hacer las cosas. Si es un examen de auto, entonces en eAuto hago el casteo. Examen auto E. Y acá, que decía el promedio del tiempo en los autos aprobados. ¿Qué tiempo? Sí, puedes hacer un qué tiempo ahora. Entonces acá tengo que hacer dos cosas. Uno, canta autos aprobados. Lo aumento y acá sí, total tiempo más El promedio. auto. ¿Se entiende? Lo que dice, si es un examen, si aprobó, me fijo, ¿es un examen de auto? Sí, bueno, entonces tratalo como examen de auto, súmamelo como cantidad de autos, en este que es lo que yo voy a usar el de la cantidad para hacer el promedio, y sumame el tiempo al total de tiempos. ¿Se entiende? Y si desaprobó, no me importa lo que es. Si desaprobó, ya me lo guardo como cantidad de desaprobados. ¿Se entiende? Sí. Sí. Profe, perdón, me marea un poco el casteo. Vos Sí. Ahí estás preguntando si es examen de auto. Sí. Ahí es verdadero. Y abajo, ¿por qué pones e-auto? Porque acá yo lo que hago es crearme una variable de tipo examen auto, que se va a llamar eAuto. Si yo no pregunto si es una instancia de examen auto, cuando acá me venga una instancia de examen moto y yo haga esto, se va a romper. Ahora, si yo no hago esto, si yo no hago el downcasting, el downcasting tiene que ser explícito. Yo tengo que poner que a este examen lo quiero tratar como un examen auto. Ahora, si este E, que puede ser examen auto o examen moto, no es un examen auto, se rompe el programa. ¿Se entiende? Entonces... ¿Pero ya no está arriba? No, acá simplemente pregunto si esto es verdadero. No, Bueno, no si es hacer el verdadero casteo. va por este ramo. Si es verdadero va por esta rama. Entonces, tengo que hacer Si el ya no lo casteo. trata como un examen auto. Okay. No, tengo que hacer el casteo. Esto tiene que ser explícito. Para arriba, o sea, un examen auto, lo puedo tratar como un examen. Ahí no pasa nada, es implícito. Ahora, para abajo, tengo que decirle a cuál es al que yo lo quiero castear, porque no va a saber. Porque Profe. Acá se especializa. O sea, este puede ser este o este. O tengo que decir a cuál lo quiero llevar. Ahora, para arriba no importa, porque este y este son este. ¿Se entiende? Ok, listo. ¿Podríamos ponerle examen un método abstracto que sea dame tiempo o de tiempo también? Sí, pero en el examen de moto, ¿qué tiempo le darías? Y en examen moto, ¿lo estarías usando? Tal vez ahora no. No, yo decía para no tener que hacer el casteo. Claro, bueno, Aparte tiene tiempo. el Tampoco tema es de que eso, es una locura. claro, el tema ese es que solamente lo va a usar el examen de auto. O sea, a usted solo te interesa el examen de auto. Si lo usaras para ambos, bueno, ahí sí lo podrías poner directamente. Pero como no lo usas solamente en examen auto y además tenés que preguntar, yo lo dejaría así como está. ¿En qué tiempo? ¿Se entiende? Bueno, y por último, necesitan una variable más. Esto hay que ponerle una variable inicializada. Por último, cuando salgo, me fijo si esto es distinto de 0,
Entonces, promedio va a ser total tiempo dividido cantidad de autos aprobados. Y por último, esperen que se me cambió acá esto. Por último, new informe. Y de paso, can desaprobados y promedio. Bueno, esta es una forma de hacer esto. La otra forma es tenerlo en dos métodos, uno que me diga la cantidad de desaprobados y otro que me diga el promedio, y que recorran dos veces la lista. ¿Y qué tiene esa otra solución? Esa otra solución lo que tiene es que prioriza la modularización versus la eficiencia. Esta prioriza la eficiencia sobre la modularización. Ahora, fíjense que acá, en realidad lo que estamos haciendo es simplemente acumular datos. Si yo acá en auto, si yo acá me pusiera a hacer más operaciones que tienen que ver con el auto en sí, como por ejemplo, no sé, al auto pedirle el circuito y el circuito del tiempo, ya ahí estaría mal. ¿Se entiende? O sea, hay que tener cuidado cuando priorizo la modularización, la eficiencia versus la modularización. En este caso, es porque simplemente lo que estoy haciendo es hacer un promedio, nada más. Ahora, si hiciera más cosas, más que calcular un promedio, ya ahí lo tendría que dividir. Entonces, acá no se trata de cuál es mejor o cuál es peor, sino de ver cuál es la que más conviene. En este caso, como exámenes, yo puedo tener 15 millones, y me conviene recorrerlo una sola vez. Ahora, si los recorro en dos métodos, tampoco estaría mal, porque estoy modularizando. En este caso, porque hace dos cosas diferentes. Ahora, si empiezo a recorrer el array cada vez que necesito algo, bueno, ahí ya tendría otro problema. ¿Se entiende? Entonces, el array trato de recorrerlo la menor cantidad de veces, de ser posible. Si tengo que dividir el problema, lo divido en dos. Bueno, en este caso estaría bien. Pero traten de recorrerlo la menor cantidad de veces. ¿Se entendió el obtener informe? Sí, sí. No, profe, no te entendí lo último, la diferencia. Esto se podría hacer así, o se podría tener dos métodos que iteren el array, uno que me cuente la cantidad de aprobados y el otro que me dé el promedio de los exámenes de autos aprobados. Entonces, hacerlo de esa forma, teniendo dos métodos que recorran el array, o hacerlo de esta forma, estaría bien ambas. Yo prefiero siempre la eficiencia, o sea, que el programa sea rápido. Ahora, si acá tuviera que hacer otra cosa, aparte de sacar un promedio, ya tendría que hacer dos métodos. Porque no puedo tener acá un if que tiene no sé, 20 líneas. ¿Se entiende la diferencia? Acá tiene 3 líneas, pero porque estoy haciendo, necesito hacerlo para sacar el promedio. Si no, si lo puedo resolver en pocas líneas, entonces lo puedo hacer de una sola vez. Y si tuviera más condiciones, bueno, ahí sí lo tendría que separar. Sí, pero te hago una consulta, ahí no podrías tener un método que te haga las distintas cosas dentro del if. Un método que me haga qué cosa. Poner ahí, sacar, no sé, ahí tenés que poner el promedio, pero poner si te piden el promedio y la cantidad de autos rojos.
Claro, bueno, si fuera el promedio de la cantidad de autos rojos o el promedio de la cantidad de autos. De autos, Peugeot. Que Peugeot, sí, ya tendría que hacer un método. O sea, lo tengo que dividir. Porque ya sería meterle mucha complejidad a esta parte. Ok, listo. Entonces, si es simple lo que tengo que hacer, bueno, lo hago en uno. Si no, lo divido, lo modularizo. Depende de la complejidad. Ambas están bien. Yo prefiero la solución eficiente, pero como les digo, no me hagan todo el examen en un solo método. Tiene que tener tiene que tener ahí como una medida de cuándo elegir modularizar versus eficiencia. ¿Se entiende? Si es compleja la condición, como que sean el promedio de la cantidad de exámenes auto Peugeot rojo, no, ya ahí ya tendría que hacer un método, porque ya tengo que empezar a meter condiciones de que si el examen está aprobado, que si calcular el promedio de los autos de los Peugeot que sean de color rojo. Entonces ya tengo un montón de cosas que tengo que hacer. Entonces ahí ya no me queda otra más que llevarlo a un método aparte. Bueno, ¿se entendió este método de obtener informe? Sí, sí. Bueno, Sí, sí. vamos ahora con los con los otros, los de aprobó. Vamos con el de circuito, que es el más cortito. Circuito, implement, evaluable. Esto va a devolver un boolean. Aprobó y esto simplemente me va a hacer un return de this.aprobó. ¿Se entienden? Circuito simplemente me va a devolver el atributo. En realidad acá falta agregarle un aprobado boolean. Porque esto supónganse que en el de moto lo va a estar evaluando distintas personas. Entonces, cada uno lo va marcando al circuito a ver si lo aprobó o no lo aprobó. Entonces, ese dis.aprobado. Si aprobó es porque aprobado está en true. ¿Se entiende? Bueno, vamos con el de examen auto. Vamos con la clase auto que es más cortita. Examen auto. Acá no va implements evaluable, simplemente va extends. Extends vehículo. El método aprobó, que era lo que decía para los autos. Bueno, ¿es extend examen? Extend examen, sí, dije huevos. El circuito tiene que tener 2 faltas o menos. O sea, ven, hicimos ahí medio, acá yo me equivoqué. Esto no es aprobado, esto no lo necesitamos. Para que se apruebe el circuito, la cantidad de faltas tiene que ser menos de 2. Entonces vamos a crear una constante. Max. Faltas 2. Entonces, acá corrijo. This.cant faltas menor que max faltas. O sea, si tiene menos de 2 faltas, o la cantidad que se define en la constante, entonces me va a dar positivo.
A ver, veamos si le pusimos unos nombres. Menor igual tendría que ser. Claro. Tener dos faltas o menor igual. Sí, perfecto. No, sí, menor igual. Menor igual, max faltas. Listo. Bueno, y el examen de autos, acá sí ya viene un poco más de lógica. Para el examen de auto, que su circuito se haya probado en 2 minutos o menos. Entonces acá nuevamente constante. Examen auto. Minuto y medio este. Tiempo. Que dice minuto y medio, o sea que es 90. Entonces, y acá el tiempo lo tenemos expresado en minutos, decía. A ver, el tiempo. Bueno, no dice, pero lo vamos a poner que está expresado en minutos. Entonces. Aprobó, esto va a ser si get tiempo es menor o igual a max tiempo. Y acá get tiempo, ya que estábamos a usar el método este, vamos a hacer this.circuito.get tiempo. ¿Se entiende? Entonces acá lo uso, porque este método de get tiempo ya lo tengo. Y get tiempo lo tengo que implementar porque acá lo voy a necesitar. Así que directamente uso el método este. En vez de hacer esto acá también. ¿Se entiende? ¿Por qué el get tiempo del circuito? No entendí eso. Porque acá necesitamos, acá, ¿se acuerdan que es la cantidad de cuánto tardó en hacer el examen? El promedio en el que se tardó de hacer el examen y usábamos un método que se llama get tiempo. El tiempo de cuánto tardó hacer el examen es el tiempo que tardó en hacer el circuito. Y el circuito es el que tenía el tiempo de cuánto tardó. Entonces, al auto le digo, dame el circuito y decime cuánto tardó. Y acá en la aprobó, lo único que hago es llamar a este método que ya hice, que el tiempo que lo uso tanto acá como acá. Y le digo. ¿El UML un minuto, profe, de vuelta? Sí. Porque no me estoy acordando. Ahora le damos. Este tenía el tiempo, cuánto tardó por el circuito. Ok. Y acá directamente lo uso. Pero en vez de hacer, pues acá tengo dos formas. Uno. Acá hacer this.getCircuito.getTiempo igual a esto. O llamar a este método, que acá esto ya lo hace. ¿Por qué tengo este getTiempo? Porque desde informe no puedo hacer auto.getCircuito.getTiempo. ¿Se entiende? Porque estaría violando el encapsulamiento. Sí. Entonces, por eso me creé este método. Falta un get tiempo en circuito también. Sí, el getter y el setter no lo ponemos. En este yo le puse get tiempo, pero se podría llamar dame tiempo, tiempo total, o lo que sea. Okay. Ah, y acá, fíjense que me quedó un boolean, acá va un double. En realidad debería haber un int, pero bueno, dejémoslo como un double. Bueno, y acá está. Bueno, entonces con eso ya tenemos la parte de autos, la del examen de los autos, a ver si los aprobó o no lo aprobó. Ahora vamos con el de moto. Examen. Cilindradas. Moto. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice para el tema de la moto. Si la cilindrada es superior a 150, todos los circuitos deben haber sido aprobados, sin importar el tiempo. Si la cilindrada de la moto es igual o inferior a 150,
se debe tener hasta un solo circuito desaprobado y el tiempo total entre todos no debe superar los 2 minutos. Bueno, acá tenemos también el max cilindrada. $150. Esta vamos a poner como privada, esta también, porque solamente la usamos acá adentro. Y está lo mismo. Bueno, ¿cómo harían ese método? En el examen moto. Habría que preguntar primero el cilindrado. Claro, primero hay que preguntar la cilindrada. Cilindrada. Ah, cilindrada lo tiene la... ¿Qué clase? ¿Lo puedo preguntar así directamente? ¿Cilindrada? ¿O tengo que hacer otra cosa? No, en moto tiene el cilindro. Dis.moto.get cilindrado, supongo. Claro. Esto tengo que hacer dis.vehículo, que en realidad de dis.moto.get cilindrada. Esto, si es mayor, si es menor a 150. Sería. max, ¿no? max cilindrada, entonces, ¿qué hago si es mayor a max cilindrada? Resuelvo todo acá, lo divido en 2 métodos. Lo que me pide es, si la cilindrada es superior a 150, todos los circuitos deben haber sido aprobados, sin importar el tiempo. Si la cilindrada es igual o inferior a 150, se debe tener hasta un circuito desaprobado y el tiempo total entre todos no debe superar los 2 minutos. Y para empezar, en el lado falso que teníamos ahí, sería que return true directamente que aprobó, ¿no? Hay que ver si todos los circuitos se aprobaron y después ahí sí. Claro, acá tengo que iterar, o sea, los circuitos los tengo que iterar en ambos. Ahora, ¿dónde los iteraría? Lo itero todo en este método, los divido en 2 métodos distintos. En 2 métodos. 2 métodos distintos. Sí. Claro, en 2 métodos distintos. Entonces acá le voy a tener que agregar, por ejemplo, resultado Circuito, ¿no? más de 150 resultado menos de 150. ¿Les parece? Necesito tener 2 métodos y estos van a ser privados. Vamos a bajar un cachitín. ¿Estamos de acuerdo con esos 2 métodos? Sí. Porque necesito... Sí, sí. Entonces, vamos con este. Y vamos a... Esperen que me abrió cualquier cosa. Y vamos con este, que me va a devolver un booleano. Donde acá lo que voy a hacer es... Con los circuitos, sí. Circuito
variable. ¿Cómo hago esto? ¿Los itero a todos o los itero hasta que encuentre uno que está desaprobado? Hasta que uno esté desaprobado. Hasta que uno esté desaprobado, no tiene sentido iterarlos a todos en este, porque acá me decía que con que uno, a ver, todos los circuitos deben haber sido aprobados, sin importar el tiempo. O sea, con que uno esté desaprobado, ya desaprobó. Entonces, acá, Julián. Booleano. Vamos False. a poner resultado. Poner esto, resultado igual false, o dejarlo sin inicializar, es lo mismo. Por default, se va a inicializar en false. Entonces. Y además acá sí voy a necesitar una variable inicializada, que sea la de int, y además voy a necesitar una de tipo circuito. Int y en 0, circuito. Profe, un for each con un break, ¿estaría mal? Porque tenemos otra materia que nos dicen que, bueno, no está mal, pero... Sí, estaría a marzo. No, está mal, conceptualmente está mal. Bien, ¿Por qué? perfecto. Porque el for each, de hecho esto pasó en el parcial pasado, un for each con un break viola el concepto del for, que es iterar una estructura de datos o iterar una cantidad de veces fija. No importa lo que pasa, es simplemente iterar una cantidad de veces fija. Ahora, en un for each es un tipo especial de for que se usa para iterar listas. Eso es algo que empezó a venir con Java 8, Java 6 creo, pero es un tipo especial de for que sirve para recorrer absolutamente toda la lista, de punta a punta. Si no tenés que iterar toda la lista, o no tenés que repetir una cantidad fija de veces algún set de instrucciones, entonces no deberías usar ni un for ni un for each. Cortarlo con un break sería violar la definición del for. ¿Se puede hacer? Sí, nadie te lo prohíbe, pero conceptualmente está mal, y particularmente en esta materia, si alguien lo hace, lo vamos a desaprobar directamente, porque eso es un error de ya directamente en fundamentos. No debería, se debería explicar justamente esto del por qué. Ahora, No, sí, ustedes profe, me dicen, Norberto con eso era bastante puntual, pero bueno, como hay otra materia que lo permite, claro, como que los conceptos lo vamos a tener equivocado a veces. claro, sí, acá no se permite. Ahora, vos me decís, en toda tu vida laboral, yo tengo casi 14 años de experiencia laboral profesional, ¿viste for con un for each? O un for o un for each con un break adentro? Sí, los vi. Ahora, están mal que se hagan eso. Así que bueno, eso no lo vamos a permitir. O sea, eso grábense. No es que no se pueda, simplemente que está mal conceptualmente. Entonces, en este caso no vamos a iterar toda la lista, simplemente vamos a iterar hasta que se acabe la lista o encontremos alguno desaprobado. Entonces, esto, mientras que i sea menor que di punto circuitos. Circuitos.size y no resultado, o resultado igual a false. Sí. Eso lo podemos escribir como quieran. Vamos a poner resultado igual false. Entonces, ahí lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a traer la posición de eso. Claro, hacemos directamente circuito. En realidad lo que podemos hacer es directamente hacer resultado y hacer dis.circuitos.size
punto get de i punto aprobó. Entonces, esto, y después lo que vamos a hacer es aumentar el i. Entonces, si no hay ninguno que haga que el resultado sea false, se va a incrementar el i hasta que se acabe. Si alguno ya directamente me corta con false, bueno, acá me va a quedar esto en false, esto va a cortar, y por último, devolver resultados. Sí. hacemos el return. Del resultado. Esto también estaría mal. Por ejemplo, meter un if y meter un return acá adentro. ¿Se puede hacer? Nuevamente, sí, pero conceptualmente está mal. Y además, créanme que cuando es un código largo y tienen esas cosas, se van a acordar de del que lo programó. Bueno, esto por un lado, y acá el de menos. Lo mismo por otro. Menos de 150. El de menos de 150, ¿qué es lo que dice? Se puede tener hasta un solo circuito desaprobado y el tiempo total entre todos no debe superar los 2 minutos. Entonces, acá, ¿cómo lo haríamos a esto? Este no lo vamos a necesitar. Resultado no lo vamos a necesitar. El i, esto lo iteramos con un for each o con un while. Con un for each. ¿Por qué sería con un for each? Puedes preguntar todos si están. Tenés que preguntar por todos. Acá dice, se puede tener hasta un solo circuito desaprobado y el tiempo total entre todos no debe superar los 2 minutos. Acá se puede hacer con un while también. Si Vamos tiene a dos. Para mí mejor con un while. Sí. Int. Están desaprobados y por otro lado, esta también debería ser No sé, con el for each, si tiene más de 2 desaprobados, tiene que hacer un break. No está bien. Claro, si lo haces con un for each, te recorres toda la lista y lo evalúas afuera. Eso sería menos malo que cortarlo con un break. Sí, verdad. Sí. Están desaprobados. 0. Int. Tiempo total. 0. Entonces, acá lo vamos a hacer diferente. Mientras tenga circuitos y cant desaprobados sea menor que 1, podría tener hasta 1, menor o igual a 1, y o en realidad acá sería o. No, con el is estaría perfecto. Tiempo total menor o igual a 2, 2 minutos. 2 minutos en realidad, esto está en minutos, o sea que en realidad sería 120. Entonces, mientras que esta condición se cumpla, vamos a hacer las cosas. Y de paso, esto es lo que vamos a tener que devolver. ¿Esto está aprobado? Sí, solo si can desaprobados es menor a 1 y el tiempo total es menor que 120. ¿Se entiende? Entonces acá tenemos que saber por cuál de las dos salió. Entonces, esto. Can desaprobados es igual a can desaprobados más. No, acá, perdón, dije cualquier cosa. Acá tenemos que meter un if. Si esto o sea,
Si aprobó, entonces quedan desaprobados más. Y por otro lado, después, lo que tenemos que hacer es tiempo total. Punto. Get tiempo. ¿Se entiende? Profe, Sí. pero ahí el if no debería de ser negado. Sí, O sea, si no aprobó. sí, negado. Sí. Si no aprobó, aprobó, paréntesis, pues un método. Entonces, o sea, si no aprobó, sumame la cantidad de desaprobados. Y además sumame el tiempo. Y después pásame el i. Entonces, cuando alguna de estas dos se cumpla, o sea, si no encontró cantidad de desaprobados y el tiempo es menor que este, entonces va a salir. Y acá va a devolver qué fue lo que pasó al final. Si estas dos se cumplen, o sea, si ninguna de estas dos se cumple, me va a devolver true y si no me va a devolver false. ¿Se entendió? Y después, por último, examen moto, aprobó, va a ser variable inicializada, no variable solamente. Get dis.moto get cilindrada menor o igual a sería mayor o igual, no mayor directamente que max cilindrada esto y si no menor. Y por último acá un return Resultado. de resultado. Ahí está. Y con esto ya quedaría terminado. Esto es lo mismo. Si alguien hace un return acá de acá y acá, o sea, un return dentro de los if, también, ¿se puede hacer? Sí, se puede. Sí, Y el lenguaje te lo permite hacer. Ahora, conceptualmente está mal porque los métodos y las funciones deberían tener un único punto de salida. Y esto, nuevamente, créanme, cuando tienen un método de 70 líneas de código, un return escondido en un if, en un código no formateado, no identado, es la diferencia entre pasar 1 hora o 10 minutos mirando un código. Eso créanme que me ha pasado en la vida real. Entonces, por eso siempre es mejor hacer el código ordenado, no solo por respeto al código, sino por, o sea, no solo por respeto al prójimo, sino por respeto a uno mismo, porque también, quizás el bug salte 2 años después de que vos programaste una super rutina de 700 líneas y digas, ¿por qué no lo habré hecho bien? Entonces, siempre el return lo ponemos como última instrucción, nunca dentro de los if, mucho menos dentro de los while y los for. Bueno, ¿se entendió el examen? Con eso ya terminaríamos. Terminaríamos todos los todas las cosas que había que hacer. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Alguna consulta, alguna duda? Yo lo único si hay otro tipo de parcial así. Sí, se los voy a subir. Sí, hay uno más, ahora se los voy a subir.
¿Qué les pareció en cuanto al nivel? Viéndolo así, si ustedes lo hubieran tenido que hacer solos. Ahí está el tema. O sea, explicándolo vos está todo lindo, se entiende todo. El tema cuando te encontrás solo más adelante del examen. Pero bueno. A mí en su momento me fue mal, así que. Porque este A fue el mí primer parcial del A mí cuatrimestre también. pasado. Sí, ese fue el primer parcial del cuatrimestre pasado. Porque yo en su momento lo había pensado más en cómo era, eh, cómo es, digamos. Porque vos tenés distintos circuitos para lo que es auto y moto. Entonces por eso fue que me dejé guiar por diciendo que tenía un circuito y después tenía el circuito de moto y el circuito de auto. O sea, funcionaba, pero era un quilombo. Claro, lo que pasa es que el circuito era independiente. En realidad el examen de moto, claro, sí, tiene distintos circuitos. O sea, no es lo mismo. Igual, si vamos al examen real, o sea, yo rendí tanto el de auto como el de moto. Hay una parte, ahora cambiaron, pero en su momento el examen de moto era hacer un slalom con la moto, y con el auto también te hacían hacer más o menos lo mismo. O sea, que eran el mismo circuito. La única Yo diferencia es que... Sí. no sé, yo nunca tuve que hacer el slalom, digamos, en auto, digamos. Ah, sí, a mí Ahora me en lo... moto hay Realmente dos. depende del partido, Es digamos, ¿no? slalom y después circuito en 30 segundos. Claro, ahora en moto hay unos cuantos, son dos, y depende de la moto, depende del carnet que vayas a sacar, se pone más o menos complicado. Claro, luego porque lo que yo tenía era que cada circuito, o sea, Claro, en ese caso, acá el tema, más que nada, ¿por qué no tenemos una herencia de circuitos? Es porque básicamente te dice que para ambos, o sea, indistintamente de cuál sea la prueba que te tengan que hacer en el circuito, lo que vos tenías que hacer es tener menos de 2 faltas. O sea, tanto para el de moto como para el de auto, no importa qué es lo que realmente qué prueba te hagan hacer, lo importante es que vos para probar el circuito tenés que tener menos de 2 faltas. Entonces, ahí no importa si el de estacionar, ponele que el de auto sea, el circuito sea estacionar, te ponen una falta cada vez que tocas un conito, si lo tocaste 2 veces, desaprobaste. Ahora, el de moto, si vos, el slalom también, es otro examen distinto, tocaste el conito 2 veces, también desaprobaste. Pero, ¿qué es lo que realmente le importa al circuito? En realidad no le importa qué es la prueba en sí. Lo que le importa es saber si lo aprobaste o no lo aprobaste. Y en este caso, el aprobarlo consistía en que tenías que tener menos de 2 faltas. Si tenías menos de 2 faltas, lo aprobaste, independientemente del examen que sea. Por eso no hay una herencia en la parte de circuito. Ahora, sí hay una herencia en la parte del examen, porque el examen de moto, para aprobarlo, tiene otra lógica que la del examen de auto. ¿Se entiende ahora por qué la herencia está en examen y no en circuito? sí, sí, no, además es más fácil, digo. Claro. Además, o sea, no importa lo que tengas. Si vos tenés una herencia acá, ¿cuál sería la lógica del circuito de moto y la del circuito de auto? Para saber si aprobaste o no. O sea, no la tenés porque no está especificada. Entonces, por eso también está mal. Por eso la herencia está solamente acá, en el examen. ¿Por qué? Porque ambos responden al mismo método, pero lo hacen de forma diferente. ¿Se entiende ahora? Sí. Es independiente, sí, sí. Profe, yo lo empecé a hacer diferente, que persona tuviera vehículo y examen de moto y examen de auto tendría relación de uso con el auto y la moto. ¿De esa manera estaría mal también? En ese caso, estaría mal porque lo que te dice que el examen va a tener, o sea, en realidad no estaría tan mal, pero lo que pasa es que acá te dice, es lo que hablábamos hoy, del tema de qué tan restrictivo querés ser. El examen de moto, y llevándolo también a la realidad, eso quizás sería una pregunta para hacer en el momento del examen, es, el examen de moto, en la realidad vos no podés rendir con tu propio vehículo. O sea, porque la persona, supongamos que la persona es alguien que tiene
tiene mucha plata y tiene 2 autos y 2 motos. ¿Qué tendría la persona? ¿Un array de vehículos o tendría un vehículo solo? No, podría tener un vehículo y un acompañante. Entonces, como que de esa manera sabes que no vino la persona con el auto, pero bueno, es de él o lo alquiló. Claro, pero una persona podría rendir con ese modelo que tiene un vehículo. ¿Podría rendir un examen de moto y uno de auto? No. Tendría que Claro, ser. ahí es el tema. O como vos podés Es rendir diferente, ambos sí. exámenes, o sea, una persona puede rendir tanto el de moto como el de auto, el que tiene que tener el vehículo es el examen. Ahí va. O Ok. acá o Ahí acá lo- arriba. O sea, cualquiera de estos dos. O estos dos o este de acá. Pero el examen es el que tiene que tener el vehículo. Pues si la persona tiene una moto y va y rinde la moto, el examen de moto tiene que tener la moto. Y si la persona tiene un auto, también tendría que tener, el examen tiene que saber que fuiste y rendiste con un auto, no con un triciclo. Sí, sí, es verdad. Ok, sí. Y si este Vale. tuviera un array, no podrías tener la trazabilidad de decir, bueno, qué examen con qué rindió. O cuando acá, Sí. por ejemplo, quieras ver la cilindrada, pero ¿a qué se lo pedirías? Porque ambos tienen cilindrada. Entonces, por eso el examen tiene que tener la moto con la que se rindió. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Genial. Bueno, ¿alguna duda más? Mm, Ahí yo no sé si era lo que estabas, o por ahí no entendí recién que lo que estaban ahí explicando, ¿no? Pero si en vez de tener el examen de moto de una moto y el examen de auto de un auto, y tengamos examen tendría un vehículo. Digamos, ahí, creo que fue uno de los primeros ejemplos que habías dicho. Claro, eso. Ahí, cómo lo manejas? O sea, ¿cómo sabes que es un examen de moto y que ese examen de moto tiene que tener una moto? Porque va a tener un vehículo. Claro, No. ese es el tema de la restricción que yo decía hoy. De esta forma, te aseguras que examen de moto solamente puede tener objetos de tipo moto. Si examen tiene un vehículo, cuando creas el examen, de alguna forma tendrías que tener en el método set, supongamos que tiene set vehículo y recibe un vehículo, tendrías que hacer todo un casteo para darte cuenta si el examen es de moto, que el vehículo que le llegó sea una moto. Claro, o sea, como que tienes que hacer una doble validación Claro, de que es más, es un es más examen de moto y que ese examen de moto y que el vehículo Más que tiene ese complejo. examen es una moto. Más claro, tiempo llevaría. exactamente. Es más complicado. Eso lo podrías, si lo llevaras a implementar, eso lo podrías poner en el constructor, que esto reciba un vehículo y que examen de moto valide que el vehículo sea una moto y si no tiene una excepción. Pero como acá no vemos excepciones, eso es más de taller, no lo hacemos acá. Pero bueno, esa sería la forma de controlarlo. Ok, está perfecto. Y acá, o sea, que acá tenga un constructor que recibe un vehículo y que estos constructores de acá sobrescriban a ese constructor y le agreguen la validación. La validación, claro. Sí. Ah, es un chino. No. De esta forma es mucho más rápido, va a ser mucho más directo. Pero Perfecto, si gracias. el correcto, a mí me gusta más esta porque esta es más restrictiva. Pero podés hacer tranquilamente la relación con vehículos. Pero como te digo, eso ya más para implementar. Claro, está bien, perfecto, gracias. Una pregunta, en la clase informe, además de crear el constructor, ¿habría que hacer algo más? No, nada más, porque esto simplemente más. este lo devuelve y nada más. O sea, crea los dos, o sea, los dos valores y listo. Se lo pasás por el constructor. Ah, un tip para el examen. No se gasten haciendo los getter y setters y los constructores y eso porque no los miramos a esos. Es más importante todo el resto. Entonces, el modelo este les va a llevar probablemente 1 horita y 1 horita más les va a llevar a hacer la implementación. Entonces, no pierdan tiempo haciendo los getter y setters. Ahí nosotros ya asumimos que están. A lo sumo, si quieren, pueden poner, por ejemplo, en este le pueden poner el protective
get cilindrada. Que te devuelve un int. Que en realidad acá este cilindrada debería ser un int. ¿Tenemos 2 horas para el parcial? Sí, más o menos. Generalmente son 2 horas, 2 horas y media. No, todavía no sé la hora final, pero eso es más o menos lo que se da. 2 horas, 2 horas y media. Ok. O sea, acá este método del get cilindrada, si quieren, lo ponen. Pero no es necesario. O sea, no es necesario que lo pongan ni siquiera que lo implementen. O sea, acuérdense, no pierdan tiempo haciendo los getter y setters. O los constructores. Es preferible que esté toda la lógica, los métodos polimórficos, que esté bien modularizado, que sea eficiente, a que tenga todos los getters y los setters. Perfecto, gracias. Tengo una consulta, Constructores profe. tampoco, entonces. ¿Qué cosa? Constructores tampoco. No, constructores no, también. O sea, getter y setters y constructores ni se gasten en implementarlos. Salvo este getTiempo, que en realidad no es un getter, sino es un método. Sí, ¿alguien quería hacer una consulta? Sí, ¿interfaz se evalúa o no se evalúa? Sí, se va a evaluar. Como este, por ejemplo, evaluable. Está bien, en este caso no hizo nada. Pero No, bueno, ya si sé, dice pero que... nos habían dicho que creo que interfaz entraba, pero no era de la Secciones nota. era. ¿Qué cosa? Ah, ¿excepciones era? Excepciones es de taller. Ah, no, de la otra materia. Ah, ok, Sí, entonces me confundí. excepciones lo Tengo van a ver, tantas pero que- no se los van a evaluar. Es un tema que va más para el segundo. Pero sí, interfaz se va a evaluar. O sea, depende del enunciado en realidad. Todavía no los creamos a los enunciados. Hay varios modelos dando vuelta, pero todavía no tienen un enunciado. Es decir, el enunciado requiere que se use una interfaz y la tienen que usar. Si no lo si no lo requiere, no es necesario que lo usen. Profe, ahí vos decías que los constructores no hacían falta hacerlos, pero por ejemplo el constructor que sería de informe, ¿ese sí sería necesario hacerlo o también lo No, podemos fíjense obviar? que acá no lo hice, simplemente lo nombré. Como que está new y sabemos que vienen estos dos. O sea, se asume como que está. O sea, no es necesario. Salvo que en el constructor hagas alguna lógica de negocio. Si va en lógica de negocio, bueno, ya es otra cosa. Pero si no, no es necesario. ¿Por qué dijiste que la interfaz acá no hace nada? ¿En qué sentido? Porque el evaluable nosotros no guardamos, o sea, acá me refiero con que no hace nada. O sea, no guardamos un Ah, ok. array de evaluables. Claro, claro. O sea, esto... O sea, podrían estar los métodos implementados en cada una y no haría falta que esté la interfaz. Funcionaría Claro. todo. Esto, que sí surgió en el parcial del cuatrimestre pasado, está mal. Porque la sede no tiene evaluables, tiene exámenes. Entonces, eso está mal. Y Claro, lo solo mismo, tendría la parte del contrato, digamos, de la obligación de tener ese método, nada claro, más. la obligación de tener el método. Eso porque el enunciado te lo nombra. Podría no estar incluso. Pero bueno, como el enunciado lo nombra, entonces hay que ponerlo. Esto también es otra cosa que estaba mal. Tener esto así. ¿Alguien sabe por qué esto está mal? Porque el informe no tiene... No tiene examen ni un array. Digamos. Claro, no tiene exámenes, pero ponele que vos decís, bueno, el informe tiene los exámenes con los que se elaboró el informe. ¿Cuál sería el error que tiene esto? Y que para completar, digamos, los valores dentro de sus atributos tendría que estar recorriendo los exámenes. Claro, Tiene básicamente, lógica. es un tema más de modelo. Si vos en el informe le das la colección de exámenes, le estás dando básicamente tu base de datos. Entonces, Todo, sí, sí. Ujú. sí se puede llegar a pensar que informe va a tener una cantidad de exámenes al momento de hacer el informe y, bueno, derivados de eso. Pero esto está mal,
porque vos estás exponiendo todo tu modelo. Entonces, esto no va. Simplemente, este usa la clase informe. Informe es una entidad que simplemente sirve para transportar datos porque vos no podés tener un método que devuelva más de un atributo. Pero eso de ahí está conceptualmente mal. Por justamente, como le decía, si yo le doy exámenes, básicamente le estoy dando todo el modelo. ¿Se entendió? Sí. Y esto también está mal. ¿Por qué está mal? Porque obtener informe simplemente devuelve el informe. Si yo pongo esta flecha acá, en realidad cada vez que haga un informe me voy a crear una instancia. Voy a crear una instancia, guardando informes. Suponete que este lo ejecuten por un servicio web y lo ejecute, no sé, se ejecute 25.000 veces por día. Te estaría guardando 25.000 objetos de tipo informe. Entonces, esto está mal. Simplemente lo usa. Porque no hay nada en el enunciado que diga que la sede se guarda un histórico de informes ni nada por el estilo. ¿Se entiende? ¿Y qué otra relación más faltaba? ¿Qué otra relación más falta acá, en este modelo? Falta una. ¿Qué hace el método obtener informes? ¿Qué objetos maneja? El examen de auto. El examen de auto. Entonces, acá tiene que haber una relación de uso Que lo utiliza, sí. contra examen de auto. Si no, ¿cómo lo usa? Claro, esto es para decir que este va a usar auto, examen de auto. O sea, tienen la colección de exámenes, pero va a usar momentáneamente el examen de auto. Creo que lo demás ya está, con eso estamos Sí. ok. Bueno, ¿se entendió ahora? Sí, Pablo. Tenemos que igual ponernos a repasar. Sí, por eso tenemos para aprovechar el día que no tenemos clase.